Bueno, la verdad es que todo lo que se refiere al cáncer de mama afecta a tantos millones de personas que estamos siempre siguiendo, Enrique de la Morena, doctor, muy buenos días. Siempre estamos siguiendo las novedades porque para mucha gente, incluyendo médicos, es importante saber que continuamente se están desarrollando productos nuevos, procesos nuevos, se están haciendo descubrimientos que pueden llevar a estos descubrimientos. Y hoy tenemos pues una de las grandes figuras internacionales de la oncología, especialmente en el cáncer de mama, que es Javier Cortés. Exacto. Pero como hace muy bien Enrique, cuéntanos algo del abrumador currículum de Javier. CV, como dicen ahora. Pues ahora mismo es el número 1 en inmunoterapia del cáncer de mama. El número 1. Ya sabes que hay 5 oncólogos dedicados a mama en el mundo que forman un comité de expertos y es donde todo el mundo acude a ellos para ver cómo va. Bueno, pues este señor que tenemos ahora aquí es el número 1 en inmunoterapia del cáncer de mama. Yo quiero hacerle después que tú 2 preguntas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, primero, Javier Cortés, bienvenido. Encantado de tenerle, porque además no para, porque esa gente tan importante. Fíjate que yo hablé con él en septiembre y me dio las 2 fechas de enero. Fíjate. Y es que ahora se va, y me ha estado contando dónde va, Arabia Saudita, Colombia, a Estados Unidos. Bueno, tiene un... Más segura casi Venezuela que Colombia, pero bueno. Bueno, pero Javier, la cuestión de fondo. En este mundo en el que también es un negocio, es decir, los laboratorios invierten enormes cantidades de dinero como nunca se ha invertido, privado y público, más privado que público, para conseguir un producto, y es un poco difícil en procesos que se hacen largos, que tienen que ser largos por necesidad, porque son científicos, digamos, ver venir el proceso. Es decir, esto tiene pinta de que va a cuajar en un descubrimiento y en un producto asequible, que la gente pueda, o esto solamente es una investigación pura que a lo mejor en el futuro y tal. Cuando se está a ese nivel, digamos, superior, ¿cómo se ve? O sea, ¿es un placer o es un problema ver venir esos procesos, a lo mejor de 10, 15 años de un gran laboratorio, con a lo mejor 100 investigadores? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a estar otra vez aquí en el programa. Vamos a ver, yo creo que a veces hay 2 cosas importantes. Uno es el medicamento, los fármacos, digamos, la estrategia del punto de vista médico o biológico, y otro, la estrategia del punto de vista clínico. Y es radicalmente distinto. ¿Cuántos fármacos han fallado? Porque la estrategia clínica no ha sido apropiada, ¿no? Y yo creo que es muy importante ver las 2 cosas. Y eso yo creo que en España, que somos muy prácticos, tenemos una visión. Tenemos algo que otros no tienen. Y es esa parte estratégica que como un medicamento puede llegar y puede ser efectivo para los pacientes. Entonces yo creo que las 2 cosas son importantes. Pero, digamos, en tu experiencia personal, si a ti te dicen ahora, mira, es que me ha tocado la lotería, tengo 3 millones de euros, y como ya tenía 30 en casa, pues quiero invertirlos en estas investigaciones de salud. Y una tía a la que quería mucho murió de cáncer de mama, entonces me gustaría, ¿dónde invierto este dinero? ¿Qué procesos, digamos, se están produciendo ahora en el mundo que necesitan dinero, invertir, contratar gente, etcétera? ¿Por dónde va, digamos, todo el trabajo científico puntero ahora en el mundo? Yo creo que hay 4 campos importantes. Uno es el tema, como ha dicho muy bien Enrique, el tema de la inmunoterapia. La inmunoterapia es mucho más complejo de lo que parece, pero el reto es apasionante y hay muchísimo campo por delante. El segundo, donde yo invertiría, son en los caballos de Troya, los inmunoconjugados. Son fármacos que llevan pegada la quimioterapia y solamente cuando se meten en la célula tumoral la quimioterapia se libera y ejerce su eficacia. Y la combinación entre los 2 es mucho más que 1 más 1 igual a 2. 1 más 1 es igual a 4, a 5. Tercer campo importante, siempre hemos hablado del cáncer. En mi caso el cáncer, otras enfermedades. Se nos olvida el paciente. Y no hablo desde el punto de vista ético-moral, hablo desde el punto de vista de biología. ¿Por qué el cáncer o un paciente va bien y otro paciente no va tan bien con el mismo tumor? Porque nos preocupamos mucho en el tumor y nos olvidamos del huésped, del paciente, del microambiente. Por ejemplo, la microbiota intestinal es un campo apasionante donde yo invertiría. Y por último, el tema de la biopsia líquida, que también hemos hablado alguna vez. Cómo diagnosticar mucho antes el cáncer o mucho antes las recaídas. Por tanto, 4 grandes campos de mi punto de vista de investigación. Esto es, evidentemente, esto es un espacio de divulgación, aunque sea de
digamos, de científico de alto nivel. Pero esto lo sabe el paciente y sobre todo, y lo sabe el médico. Bueno, cada vez más. La verdad es que a veces el avance es tremendo, ¿eh? Los avances son tan rápidos, Claro, Que es muy difícil un médico normal que lo siga. Bueno, es complicado para todos. Yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar, cuidado, bien utilizada. Porque la inteligencia artificial es una herramienta poderosísima, pero si se utiliza mal también es poderosísima en el sentido contrario. También te puede equivocar. Correcto. Y luego que hay tantos tipos de cáncer como tratamientos hay. Quiero decir que cada vez se ponen más apellidos, ¿no?, a ese diagnóstico. Cánceres, tipos de cánceres, hay más de 200. Cada uno ¿De con mama? sus subtipos, no. De cánceres en general. En general. Pero cada uno con sus subtipos. De cáncer de mama, llevamos por 5 o 6 cánceres de mama distintos. ¿Qué son exactamente? ¿Cuál? ¿Triple? Bueno, son los hormonales positivos negativos, los ER2 positivos, que pueden ser hormonales y no hormonales, y los triple negativos, que ahora ya empezamos a dividirlos. Inmunogénicos, que se benefician de la inmunoterapia o no. ¿Y eso quién lo decide? Claro, tiene que ser un comité médico el que llega a esas conclusiones, y a veces el diagnóstico se queda corto comparado con las novedades que hay en el mundo de la investigación. El problema es que muchas veces los tratamientos van por delante de la biología y a veces es viceversa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inmunoterapia, que ayuda a muchos tumores. Con el conocimiento de la biología molecular nos ayuda a ver qué tumores se benefician más y se benefician menos. Y vemos que podemos empezar a subclasificar los tumores dependiendo de ese comportamiento de los tratamientos. Por lo tanto, todo es complejo, pero todo es al final es como una red neuronal. Todo está interconectado y todo es a veces más complejo. Y hablando del huésped, digamos, del cáncer o del bicho, como dicen también, ¿cómo debería ser tratado el paciente o cómo se puede, digamos, modular el trato del paciente? Porque un paciente sometido a ese estrés de ver que tiene un cáncer, a lo mejor una persona que no ha tenido nunca nada, que está haciendo deportes y corriendo la San Silvestre Vallecana, tiene 49 años y de pronto se le descubre un cáncer serio, etcétera. ¿Cómo se trata a ese paciente para que no se venga abajo? Que imagino que eso también pues repercute negativamente, y sobre todo cómo se le anima para que se venga un poco arriba y colabore con el tratamiento, ¿no? Bueno, qué pregunta más importante, ¿no? Es verdad que yo creo que muchas veces tratamos muy bien las enfermedades, pero a veces cuesta más tratar a los pacientes que tienen las enfermedades, y tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido, ¿no? Las consultas están llenas, no hay más médicos, pero hay muchas más personas, y por lo tanto hacen que estemos mucho más colapsados de lo que estábamos antes. Pero no podemos olvidar esta pregunta tan importante, es cómo tratar al paciente que tiene la enfermedad, en este caso al cáncer, ¿no? Lo primero, yo creo que hay que ser realistas, hay que decir siempre la verdad, pero yo creo que la verdad se puede decir de un punto de vista positiva y optimista. No asustarlo y decir, bueno, que te vas a morir, tío. Sobre todo porque es que ya todos no falta vamos a eso. morir. Exactamente. Esto es una verdad. Exactamente. ¿No? Pero vale. es que hay gente que parece el estilo un poco americano, es decir, una catástrofe, para que luego no digan que no le avisé. Y claro, le dan disgusto de su vida. Hay un ejemplo muy claro. Hay tumores que los curamos en un 95-98% de las veces. 95-98%. Pues hay gente que se empeña en hablar del 2-3%. Entonces, ¿por qué no hablamos de ese 98%? Claro. No olvidemos el 2%. Pero potenciemos el 98%. Y viceversa. Cuando una paciente tiene un pronóstico muy malito, pues tiene unas posibilidades de un 5-10%. Vamos a trabajar ese 5-10%, que son reales. Sí. No olvidemos y no mintamos, pero trabajemos la parte positiva de las cosas, ¿no? Yo creo que es la forma de enfocar todos los problemas. Creo que hay que ser positivo dentro de la realidad. Y todo eso que está mencionando de la inflamación, la microbiota, tiene todo que ver. Lo que está pasando en nuestro estómago puede afectar a lo que pasa en nuestro pecho. No puede. No, afecta, seguro. Hay estudios en animales en los que hay tratamientos que no están funcionando en esos animales. Simplemente cambiando la microbiota hace que ese tratamiento que no funcionaba pase a funcionar. Pero pasa con la depresión. Pasa con muchas enfermedades, con autismo. Hay estudios en Estados Unidos con autismo. Autismo severo, que el trasplante fecal, que básicamente es 3 días de antibiótico altas dosis, cambias la flora intestinal, 75% de mejoría, solo cambiando la flora intestinal. A ver, Enrique, que tú habías pedido dos preguntas. No, yo quería hacerte dos cuestiones. Bueno, una es la segunda opinión, esa es la primera pregunta. Y la segunda es hablar de los oncogenes. Los oncogenes son genes que han mutado y se han hecho malignos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué haríamos con los oncogenes, el EBR1 y el EBR2, que hay mucha gente, muchas mujeres jóvenes
que determinan que lo tienen alterado y se están quitando las mamas. Esos genes también pueden volver a mutar y hacer una leucemia o hacer otra cosa. ¿Cómo está ese tema? Vamos a ver, aquí hay varias cosas. Hay genes que cuando están alterados aumenta el riesgo de determinadas enfermedades. En este caso, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2 son los genes clásicos de susceptibilidad genética. Es decir, Angelina Jolie, Angelina Jolie tiene una mutación en BRCA1, su riesgo de cáncer de mama era del 90%. Pero también de ovario. 50% cáncer de ovario, 5% cáncer de páncreas, estómago, etc. Que venía además de la madre, de familia ya. Efectivamente, venía de la madre. Exacto. Entonces son genes que se van heredando. Por tanto, cuando se tiene una alteración de este tipo, hay que ponerse en manos de profesionales y ver qué estrategias preventivas hay. Normalmente, básicamente, buscamos diagnóstico precoz, o cuando el riesgo es muy, muy, muy alto, pues hay que ir a la cirugía a día de hoy. Otro tema es cuando tenemos un tumor y tenemos una serie de protoncogenes o de oncogenes alterados. Estos son, como digamos, aceleradores del tumor. Exacto. Entonces, si tú tienes un acelerador, lo que hay que hacer es poner un freno o bloquear el acelerador. El ejemplo clásico en cáncer de mama es el ER2. El ER2, es una proteína, es un gen que cuando está mutado hay mucha proteína y es un acelerador de ese tumor. Hoy es el tumor de mama de mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque podemos bloquear muy bien ese acelerador y dejar el coche sin. ¿Y eso desde energía. cuándo se puede hacer? Porque esto no será muy, muy reciente. Pues el ER2 concretamente es de los primeros, viene de los años 2000. O sea, llevamos con tratamientos más o menos 25 años. Esto es lo más tal y tiene 25 años. ¿Y el luminal? Sí. ¿Dónde entra el luminal? El luminal se basa en que tienen receptores de hormonas, no tiene que ver con oncogenes. Pero estamos viendo ahora también cómo hay distintos genes que pueden producir más respuestas, sobre todo más resistencias a los tratamientos y tenemos que bloquearlos. Por desgracia, pues todos tenemos alguna amiga que tiene alguno de ellos, ¿no? Claro. Entonces, siempre te quedas con la duda de saber cuál es el tratamiento más adecuado para cada De ahí enlazo con el tema de don Enrique de la segunda opinión. Eso es. La segunda opinión en España es un derecho. O sea, los pacientes pueden pedir segundas opiniones. Yo siempre recomiendo algo que a lo mejor es un poquito injusto, pero a mí me parece muy razonable. Intentemos pedir segundas opiniones si estás en la pública, en la privada, si estás en la privada, en la pública, y si puede ser, en distintas comunidades. ¿Por qué? Porque el tema de la inequidad en este país es un drama, y es un drama real, que existe. Y se tratan mejor los tumores en algunos centros y en algunas comunidades que en otras. Bueno, la prueba es que algunas comunidades vienen de otras a operarse hasta quitarse una muela, vamos, ya se ha cogido ese vicio. Pero antes planteaba una cuestión, Enrique, digamos la característica del gen, digamos, peligroso. ¿Cómo se le cuenta esto al paciente? Volviendo a lo que planteamos antes, porque son cosas muy complejas. Técnicamente, pues habrá que encontrar alguna manera, digamos, de popularizarlas, ¿no? Como si usted se encuentra en esa situación, que es complicada, que no tiene un diagnóstico claro, que es, puede pasar esto, puede pasar lo otro. ¿Cómo mantiene usted al paciente, digamos, en buen estado psicológico, sin mentir? Vamos a ver, cuando una paciente se diagnostica un gen de alto riesgo de cáncer, viene por dos vías normalmente. O porque ya tenía un cáncer y ha sido muy joven, por ejemplo, o porque la familia claramente tiene cáncer. Por lo tanto, a veces es un alivio, porque te ayuda a entender qué está pasando. Es verdad que dice, bueno, es que es una espada de Damocles. Es una espada de Damocles en una paciente que ya sabe que algo está pasando y no lo entiende. Por lo tanto, es una liberación. Ya sé que me está pasando. O tiene el barrunto que como le pasó a mi madre o a mi tía. O sea. Exacto. Ahora ya sé por qué. Y ahora qué alternativas hay. Yo siempre soy partidario de hacer cosas que tienen solución. Por ejemplo, oye, ¿y un gen que me diagnostique mi riesgo de enfermedad de Alzheimer? Exacto. Pues yo no lo haría. Si no hay tratamientos preventivos o algo que podemos hacer, ¿para qué quieres saberlo? ¿No? Claro. Pero en el caso del cáncer sí que hay cosas que se pueden hacer. Bueno, pues es una maravilla siempre recibir al doctor Javier Cortés, uno de los número uno. Eso es como con el Alzheimer, que sabes, los que tienen la APOE4 tienen una cierta predisposición, y Burman, que era de la Universidad de Harvard, con el que tenía una buena amistad, empezó a estudiar en el Alzheimer joven, determinar en la familia, en sus hijos y tal, y en nietos, la APOE4, cuántos tiene de tal. Y estaba con ese trabajo, quería hacer 5.000 muestras para determinar si todos esos que no han desarrollado todavía el Alzheimer tienen la APOE4, empezarles a tratar
Tiene sentido. De manera preventiva. En fin. Y la parte Doctor de la Cortés. medicina es cada día mejor. Bueno, y además ahí sí que la inteligencia artificial te ahorra muchos Algo miles ayuda. de tratamientos. Ah, sí. Gracias, Bueno, doctor muchísimas Cortés. gracias, doctor Cortés. Hacemos- Muchas Y buen gracias, viaje, Enrique. y buen viaje. Buen viaje, buen viaje. Hacemos una pausa y vamos a hablar de cócteles, Federico, Sí, de ese señor, Madrid pero líquido que cócteles tiene... de sabor, de vicio, no cócteles químicos para frenar algún bicho. Todo ayuda. Es la mañana. Es radio.